Bien, damos inicio entonces oficialmente a la parte grabada de la clase del 29 de octubre. Ya se nos va octubre, se nos viene noviembre. Aquí están en Happy Halloween, están mis enanos dando vuelta por aquí. Así que, bueno, son cosas que van llegando y se instalan acá. Comparto mi pantalla. Y en documentos dejé un PDF que dice fórmula, función y referencia. La verdad es que después de trabajar con los gráficos, ¿no es cierto? Después de haber trabajado con temperaturas en Excel o haber hecho un consolidado, voy a hacer una pasadita rápida por las funciones. Ya yo entiendo y parto pensando que ustedes conocen de las funciones, pero nunca está de más recordar un poquito o ampliar de repente la mirada antes de que nos embarquemos por el 12, como dice nuestra planificación, en una evaluación de Excel, ¿ya? Entonces les quiero entregar como todas las herramientas necesarias, así todas las fórmulas, funciones, elementos que se utilizan siempre, como para que después resuelvan un problema, o digamos, no un problema, un caso más grande, ¿ya? En eso estoy en estas semanas que tenemos, 2 semanas más o menos. Entonces, les pido que mientras yo acomodo por acá, revisen el documento fórmulas, funciones y referencia, que está ahí, mientras yo voy colocando lo demás del laboratorio de hoy día. ¿Cómo le fue con los gráficos? Me decían que no habían podido subir. A ver, vamos a mirar. Hay 5 entregados, ¿cierto? La fecha de entrega ya miremos cuándo fue o cuándo es. ¿Está el tuyo Unix ahí o no? ¿Estaba? 26, No, profesor. 29. Hoy estaba 29, ¿cierto? Sí. Ya. Ahí sí. Miremos ahora. Ya, ahí está la entrega de Carolina, de Daniela, de Catalina, de Alejandra y Natalie. Ya, ahí va a poder entregarlo Nix, ningún problema, ¿ya? Ya que el martes no nos vimos, ¿no es cierto? Me imagino que no me echaron mucho de menos, pero bueno, es parte de esto, ¿ya? De poder ir trabajando a distancia. Ahí estoy mirando un ejercicio acá para darme una idea de cómo estuvo, ¿no es cierto? Este es el de Daniela. Ya, habitualmente llevamos una portada, unos créditos aquí en el Excel, les agradecería que no lo olviden, porque siempre es más fácil de repente encontrar de quién es el laboratorio. Y ahí están los gráficos de Daniela. Aquí tiene un gráfico, yo le llamo el antipráctico, como les decía, porque el gráfico lo hizo bien Daniela, pero dentro del arte que tenemos aquí, que es como se ve, no se entiende mucho, ¿no es cierto? Sabíamos que iba a pasar esto. Ya, ojo con estos detallitos, para todo en realidad, pues yo estoy ocupando el de Daniela como un ejemplo nomás, pero a veces nos equivocamos en colocar los elementos acá y ahí nos complican más que nos ayudan, ¿eh? Noas, ya, aquí están los apellidos paternos, ya, ok, eso está bien. Sí, están todos los elementos paternos con todas las notas. Ya, son 10 gráficos, le faltaron para a Daniela, ya. No sé si está Daniela por ahí para que vamos conversando al respecto, pero lo importante era retomar un poco los gráficos y ustedes me irán diciendo si en realidad necesitas más apoyo en gráfico o no, o si con lo que ya vimos recordaron o retomaron este tema. Lo escucho, si tienen algo que decir mientras vamos mirando los gráficos aquí en sí. A Daniela le gustó colocarle los elementos ahí a todos los gráficos, ¿sí? Como digo, a veces ayudan, ¿sí? A veces complican, pero por lo menos, aquí está el tema, los colocó en la misma hoja, Daniela. Ya, la instrucción era hacer una hoja 5.1, 5.2. Claro, y no me había dado cuenta que lo insertó todo acá y no creó la hoja, digamos, desde el gráfico. Solo que se ve más grande nomás, cuando uno lo mueve a una hoja, mover el gráfico, se ve en la hoja completa el gráfico. Ya, ahí a lo mejor esa parte no la observó Daniela, que nosotros lo hacíamos esto, mover el gráfico, ya, poníamos eso, y el gráfico pasa a una hoja gráfico. A ver, ¿qué pasó aquí? Mover el gráfico. Ahí, sí. Y queda en una hoja independiente del Excel. Más que nada eso, si uno necesita un gráfico más grande,
podría ser esa la alternativa. Eso es lo que estábamos haciendo nosotros. Sin embargo, ella se la arregló colocándolo en hojitas. Ya, y aquí es donde colocó, claro, el 5 daba para 5.1, 5.2, el 6, 6.1, 6.2, y el 7, 7.1, 7.2. Ya, aquí ya el gráfico empezó a... Ah, aquí, claro, en algún momento nosotros nos damos cuenta que este tipo de gráficos, como las notas, lo que nos conviene es ordenar por algún criterio. A veces es el apellido paterno, el apellido materno. A veces la nota. En este caso, aquí está ordenado por nota, si no me equivoco, que es lo que se pedía. No sé si está tan igual que la instrucción, porque decía los mayores de 5 y los menores de 5. Y aquí parece que están un poquito mezclados. ¿Por qué? Porque si usted no lo ordena por un buen criterio, pasa un poco lo que vamos a ver acá. ¿Ah? Si no ordenamos los que son de la misma nota arriba, los de la misma nota abajo, pasa esto. Pero repito, depende mucho de la instrucción. Quizás la instrucción, en este caso, que no la veo por acá, fue graficar por apellido paterno, no lo recuerdo en estos momentos. Escucho algún comentario de los gráficos antes de pasar a otra materia. Yo quería darles un feedback un poquito de lo que estaba pasando con los gráficos. Profe, yo tengo una duda, Cuénteme nomás. pero es con una función del Excel, que es la ¿Ya? de concatenar para poner el nombre completo en una celda. Lo ¿Ya? intenté hacer, pero se me juntaban los apellidos, el paterno y el materno. No lo Te podía entiendo. separar. Te No sé cómo. entiendo. Hoy día lo vamos a trabajar, Héctor. Vamos a trabajar Por eso yo desempolvé algunas funciones que vamos a trabajar hoy día, y entre ellas está concatenar, ¿ya? Pero para que no te quedes con la duda, y lo mismo para los compañeros, salgamos de eso, ¿ya? Yo puedo tener aquí, no sé, lunes, ¿no es cierto? Martes, por poner algún ejemplo, y si yo quiero juntar eso, lo puedo hacer con concatenar. Concatenar. Concatenar junta caracteres o textos. Entonces, si yo le digo concatene este que está aquí, punto y coma, con este que está acá, él los junta y los deja pegados. ¿Ya? ¿Qué es lo que te tiene que haber pasado a ti? Entonces, hay varios trucos entre medio como uno se lo arregla. Por ejemplo, uno podría ponerle un espacio a este de aquí y va a ver el resultado allá. Pero generalmente no es una buena recomendación porque siempre no vamos a saber a cuál le pusimos espacio, a cuál no, y después nos va a complicar. Entonces, lo que se acostumbra a hacer acá es que entre palabra y palabra, entre texto y texto, aquí se agrega la función un comilla, espacio, comilla, punto y coma. Y eso es como si agregara otra palabra yo, y lo que estoy agregando es un espacio en blanco. Y lo puedo seguir agregando cada vez que lo necesite en la función. Y eso te va a generar el efecto de separar los nombres. ¿Sí? ¿Te queda más clarito? Sí, profe. Si ahora Vale. lo entendí. Que Si yo lo igual entregaste había así, no te preocupes, eso, ¿ah? pero no me Si ya había lo tomado. Si ya lo entregaste así, no te preocupes, pero la clave, digamos, es eso, colocar un espacio ahí para que se pueda separar el texto. Ya, gracias, Héctor. Sobre los gráficos, ¿algo que agregar? ¿Estaba fácil, estaba difícil, se necesita más práctica, fue suficiente con lo que vimos? Ayúdenme con eso. Dice, dice, profesor, tengo dos dudas. ¿Hay alguna forma de ordenar las letras que todo quede igual? Ahí me pillaste, Paula, ¿te refieres a las letras por abecedario, los nombres, eh, los apellidos? Profe, lo que pasa es que en el PDF que usted subió ¿Ya? como pauta, ¿Sí? dice que hay que ordenar que todas las letras queden iguales. Y por ejemplo, en la base que usted subió, hay algunas con mayúsculas, o Ah, eso no hay que perfecto. hacerlo. Déjame, claro, o te refieres a que los datos están Sí, algo... están algunas con mayúsculas, entonces como que queden todo. No, no sé si hay alguna forma o hay que hacerlo manual nomás.
Ya, yo recuerdo que había problema con los tildes. Sí, eso, creo que sí. Tildes, ¿no es cierto? Ahí había problema. A ver, déjame buscar la base. Es importante tener Los vocales que estaban con tilde eso. estaban con mayúsculas. Quizás es importante tenerse un poquito en mirar eso y salir de esas dudas antes de continuar. Aquí tengo la base. Vamos a mirar la base. Vamos a abrir la base. Ahí está. Claro, aquí estaba el problema de que cada vez que había un tilde, la que estaba tildada se volvía mayúscula. ¿Sí? Entonces, claro, molesta un poquito y algunas veces complica. Aquí yo lo que haría es reemplazar nomás. Sería la opción reemplazar. Es lo más rápido. O sea, yo voy aquí a inicio, estando en inicio, voy a la opción buscar y seleccionar, y aquí hay una opción que dice reemplazar. Entonces, reemplazar, yo tendría que colocar, por ejemplo, primero la A mayúscula, tildada, A mayúscula tildada, y tendría que decirle que la cambie por la A minúscula tildada. Y tendría que colocarlo así. A ver, lo hice mal, espérenme un poquito. Ahí está, no voy a salir el tilde. Ahí sí. No sé si se aprecia bien, pero ahí arriba está la A mayúscula tildada y abajo está la A minúscula tildada. Bueno, yo estando seguro las puedo reemplazar todas al tiro, ¿ya? Una por una, en este caso todas, y me dice que reemplazó 11. Bueno, tengo que reemplazarlas cada una. Tengo que reemplazar la A, la E, la I, la O, etcétera, la U, pero después de eso ya me quedo tranquilo sabiendo que no hay ninguna que tenga ese problema. De hecho, ahí cambió, ¿no es cierto? Ahí cambió la A, ¿ya? Voy a hacer lo mismo con la E para que lo veamos ahí, ¿cierto? E mayúscula tildada por E minúscula tildada. Entonces ahí la voy a reemplazar y ahí va cambiando. 14 reemplazo. Esa sería la forma de quitarnos el tilde de encima. ¿Ya? No sé si con eso respondo a lo que estabas preguntando, compañera. Sí, profe, y la otra duda es que parece que lo estaba diciendo recién y me conecté hace poco. En ¿Ya? el gráfico 5, 6 y 7, donde hay que como filtrar por promedio, la única forma de hacerlo es ordenar los promedios de mayor a menor y tomar los que están sobre 5, ¿cierto? Claro, o sea, aquí venía justo a mirar eso porque no estaban las instrucciones en el práctico que vi hace un ratito. Traten de dejarlas siempre ahí, no las saquen, digamos, no las borren. Claro, en el gráfico 5 dice que hay que ordenar, o sea, elabore dos gráficos. Dice el primero con todos los promedios inferiores a 5 y el segundo con los promedios superiores o iguales a 5. Entonces, claro, hay que ordenar por promedio de mayor a menor y dejar juntos los que son mayores y menores que 5 y luego hay que graficar. ¿Sí? Profesor. Eso fue en el 5. En el 6 y 7 es distinto. ¿Escucho? Sí. En esos gráficos se podía hacer solo por el apellido paterno o tenía que ser el nombre completo. No te lo exige, así que tú eliges por qué graficarlo. Puedes haber graficado por apellido, por nombre, ¿ya? Ah, ya. Por uno solo. Excepto cuando en el 3 yo te pido el nombre completo, que en el fondo era para dificultar un poco el tema, para darnos cuenta que, claro, cuando pongo 3 apellidos, 4 apellidos, como dijimos ese día en clase, o concateno, aunque se vea mal, pero esa es la única forma de hacerlo en el gráfico. Por supuesto, nosotros sabemos que no nos conviene colocar un nombre largo. En el caso 6 y 7, la diferencia es que dice, elabore dos gráficos, ¿cierto? Pero aquí dice el primero con la mitad del curso ordenado por apellido paterno. Entonces igual ahí nos vamos a dar cuenta de que, claro, el apellido paterno nos va a dejar notas por allá, notas por acá, notas por allá, por acá, porque no está ordenado por nota. Si bien es cierto va a ser menos, se nos van a cruzar. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar las decisiones, decir, en realidad lo que yo quiero reflejar es la mitad de arriba y la mitad de abajo, porque es más fácil comparar, pues, entre los que les fue bien, cómo les fue, entre los que les fue mal, cómo varió el tema. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando, repito, yo le llamo antipráctico a esto porque en realidad uno va sacando lecciones de lo que no tiene que hacer y de lo que no tiene que darse para que los prácticos o los gráficos muchas veces ayuden, pues, no compliquen.
Ya, escucho, por favor, más comentarios para cerrar el tema de los gráficos, y repito, o control H igual creo que funciona. Carla, ¿te refieres a control H para efectos de? Para cambiar las palabras, pero bueno, en realidad es como un control nomás. Igual se puede hacer ahí, como decía usted, buscar y seleccionar. Ya, a mí el control Como H para acá en Excel por lo menos no me funciona. ¿No? En Excel, control H, ¿no? Ah, qué raro. Bueno, es que igual tengo Mac, pero Claro, yo puede igual ser lo una- hacía. Qué y cuando raro. sí control H te aparece esto, ¿no? Sí, lo mismo. Claro, es una abreviación para llegar a reemplazar. ¿De acuerdo? Mm. Claro, esa es la opción. Pero lo importante es que el concepto es buscar y reemplazar una palabra, ¿cierto? Recuerden eso porque a veces pasa mucho esto cuando uno descarga alguna base de datos de algún tipo, y a veces son cientos y miles de registros, y pasa siempre eso con los tildes, igual con la ñ. Entonces, ahí está, el problema también está con la ñ aquí, ¿eh? Entonces, claro, hay que buscar y reemplazar y cambiar de esa manera todo lo que haya tenido problemas en la base de datos. Ya, ok, ahí vamos avanzando con esto. No sé si algo más que agregar. ¿No? Ya, habitualmente trato de darle un feedback más rápido. Yo, como ustedes saben, todos estos laboratorios los vamos a juntar, les vamos a poner una nota al final del semestre como un portafolio, como decimos nosotros, pero habitualmente uno siempre se queda con la duda, oye, ¿cómo me habrá ido en el laboratorio? ¿Estará bien o estará mal? Y la forma más rápida que tengo de darle un feedback rápido es tomar cualquiera, ver algunas cosas, comentar algunos otros temas, y de esa manera ustedes pueden ir teniendo un feedback respecto a cómo lo fueron haciendo. Para terminar con el práctico que tomamos aquí de Daniela, ¿no es cierto? Repito, aquí la idea era pasarlo a una hojita nueva, para que aprendan a pasarlo a una hoja nueva, llevarlo a otro lado, es importante. Y lo demás, digamos, en general, Daniela fue haciendo su gráfico de acuerdo a lo que se fue indicando. No sé cómo se la arregló Daniela al separar los gráficos. O sea, no sé si lo hizo marcando aquí, luego marcando acá, ¿no es cierto? Marcando allá. Porque ojo con eso, a veces si no lo hacen, cuando uno cambia después para el gráfico 1, podría cambiar el gráfico 2, el gráfico 3, podrían haber variaciones. Por ejemplo, por decirle algo, si dejó ordenados los datos, en este caso están ordenados por número, ¿ya? Por número, a lo mejor afectó al gráfico 5, ¿no es cierto? Que pedía que estuvieran ordenados por promedio. Entonces aquí yo debería ver un gráfico con las notas de 5 hacia arriba, y otro gráfico con las notas de 5 hacia abajo. A lo mejor cuando lo hizo, si es que ordenó esta tabla, estaba bien. Pero luego, cuando se puso a hacer el 6, se puso a hacer el 7, y el 6 y el 7 le pide que los datos estén ordenados por apellido paterno, que no es el caso acá tampoco, ojo, se puede desconfigurar el gráfico anterior. ¿Sí? Entonces, a veces hay que tener más de una hoja de datos. Una ordenada por las notas, otra ordenada por los apellidos, para que no influya en los gráficos anteriores. Tengo la impresión de que puedo haber pasado eso, ¿no? Quizás me equivoque, pero habitualmente cuando hacemos este práctico debería aparecer más de una hoja de datos. Pueden aparecer muchas más, porque si yo me complico en separar la mitad de arriba y la mitad de abajo, yo puedo tener varios datos. Y recuerden que cuando uno hace el gráfico, un poco la finalidad es eso, o sea, no porque yo tenga menos hojas de datos voy a hacer un mejor trabajo con los gráficos. O sea, si yo tengo que hacer varias hojitas para que los gráficos me queden como yo espero, no importa. Copie varias veces los datos hasta que usted quede conforme con los gráficos, que es lo que a uno le importa en esta web. ¿Sí? ¿Estamos más o menos claros con eso? Voy a intentar ordenar aquí los datos a todo esto para ver cómo anda el tema. Voy a ordenar acá los datos por promedio. A ver qué pasa. Datos, ordenar. Me voy acá, ¿no es cierto? Y los voy a ordenar por promedio. De menor a mayor. Ahí están. ¿Sí? Se desordenaron de acá, mayor a menor. ¿Cierto? Y vamos a ver si eso tiene algún efecto en los gráficos. Efectivamente, se dan cuenta, eso es lo que les quería mostrar.
ese orden de los datos me afecta a todo el gráfico. Entonces, esto es lo que yo esperaba ver en el 5, porque tengo una visión más cercana, ¿no es cierto?, de cómo estuvo, lo que le fueron bien o lo que le fueron mal, y a los que le fue de menor manera ya puedo ver la curva, podría ver el tema. Pero esto me afecta, por supuesto, este otro gráfico. Y todos los gráficos se ven afectados cuando yo hago algún cambio en el dato. Eso es importante que lo tengan claro. Entonces, la única forma, digamos, de no ver afectados los otros datos es crear más de estos. Uno ordenado por, repito, por apellido paterno, uno ordenado por las notas, uno a lo mejor que tenga la mitad de los que tienen por apellido, otro que tenga la otra mitad. Uno se va ordenando como mejor le parezca. Y reitero, no porque tenga más hojas lo hace mal. Tengan ese cuidado solamente ya, porque los gráficos tienen ese problema, ¿no? Que uno va a mostrar el gráfico y se le ocurrió ordenar los datos y le queda todo revuelto. Ya, con eso termino los gráficos y trato de dar vuelta a la página para ver funciones. Si no hay ningún comentario, avanzo. Ya, pero no me dijeron, pues, o sea, ¿estamos bien con los gráficos ahí? ¿Llegamos? ¿Ustedes creen que ya con eso los gráficos bien? ¿O creen que necesitamos otros ejercicios más? ¿O con eso ya recordaron lo necesario de gráficos? Escucho opiniones, ¿no? O me escriben si quieren. Recuerden que esto como taller, digamos, tiene un poco la finalidad, pues ir ajustándose a lo que ustedes van necesitando. Si necesitan algún tema, alguna materia, me van escribiendo también. Me van diciendo, profe, yo necesito esto, para ver si lo podemos meter en algún momento de aquí a fin de año. De hecho, yo les cuento que tengo pensado ahora ver todas las funciones, luego vamos a ver las funciones lógicas, vamos a ver en algún momento vamos a ver tablas dinámicas, ¿ya? Y más o menos ahí vamos a ir redondeando Excel, después me voy a meter a Office 365 para ver todo lo que es línea, ¿ya? Entonces, si hay algún otro tema, ya, Carolina dice ahí, me gustaría aprender tablas dinámicas, sí, vamos a caminar hacia allá, vamos a trabajar también. Y como les decía, las tablas dinámicas y los gráficos de mi perspectiva se parecen, ¿ya? Porque yo digo que es artístico, como digo, cualquiera puede ser un gráfico, cualquiera puede ser una tabla dinámica. Ahora, que eso represente algo importante en los datos, ya es otra historia. Ya, sí, tabla dinámica está considerado, Carolina. Bien, avanzo entonces. Ahí me van contando, me escriben, profe, los gráficos, ok, estamos. Les recuerdo que hicimos una parte con mini gráficos también. No desestimen los mini gráficos, son bastante útiles cuando uno tiene que representar un consolidado, un resumen. También ayudan bastante los mini gráficos. Bien. Mira, la verdad, lo que más me cuesta de Excel es como los gráficos, profe, pero yo creo que eso ya es como cosa mía. Sí, sí, Pero claro, uno tiene que ir practicando. sí, me falta más practicarlo. Sí, Me he hecho una mirada de nuevo a la clase para refrescarme porque todavía no termino el laboratorio, la verdad. bueno, ahí tengan la tranquilidad, digamos, de que si en algún momento se ven pillados por el laboratorio, yo no tengo ningún problema que en algún, no sé, pues, 1 o 2 semanas más adelante me digan, profe, ¿sabe qué? Estoy haciendo el gráfico, el práctico de los gráficos, lo tengo listo, ¿me lo puede recibir? Yo no tengo ningún problema, nos juntamos en la hora autónoma, conversamos un poco, me cuentan las dificultades que tuvieron, nos retroalimentamos y yo les puedo recibir los prácticos hacia atrás, digamos, cualquiera que tengan pendiente, porque recuerden que para mí la finalidad de esto es que ustedes adquieran la habilidad o la técnica en el Excel y en toda la ofimática que veamos. Así que Ya, sientan esa libertad, digamos, especialmente en esta modalidad. O sea, uno sabe que a veces se ve sobrevendido, como digo yo. Uno está en clase y le dijeron otra cosa y está mirando 2 pantallas, etcétera, se complica. claro. Así que ningún problema. Si alguien quiere en algún momento entregar alguno atrasadito, conversamos y lo podemos recibir sin problema. Siempre y Muchas cuando me gracias. cuenten y me expliquen cómo lo hicieron, no, pues eso es lo que yo busco, que ustedes aprendan. Sí, ¿Sí? profe, también. Gracias. Ya nomás. Ya, estimado, oye, avanzó la hora. La próxima semana tenemos horitas más largas. Les pregunto, ¿les complica si me paso un poquito en esta clase? A Si mí no, alguien, profe. si alguien, No, o sea, profe. nos quedan como 10 minutos, pero puede que me pase 10 minutitos, un poco más, o 15, dependiendo cómo andemos, porque
digamos, se empezó a alargar la conversación de los gráficos, que me parece muy positivo que vamos discutiendo. Así que les pido eso, les pido si me puedo pasar un poquito, ya, en la parte síncrona. Nunca va a ser más de una hora, pero ya, vale, gracias. Si alguien tiene problema, me cuenta por interno y entendemos si no puede quedarse con nosotros, pero se supone que estamos en horario de clase como hasta las... Me pierdo con el horario, como hasta las 10:20, ¿cierto? Ya, dejo de los gráficos hasta acá. Por favor, cada vez que haya alguna duda, algún comentario, todo lo que sea, conversémoslo, porque nos hace a todos bien y vamos refrescando ideas. Por ejemplo, los de las letras, esto yo lo coloco en el gráfico, pero a veces le pierdo la perspectiva a que tengo que a lo mejor retroalimentarlos de cómo cambiar las letras, ¿no? De cómo ordenar un gráfico, de que tienen que colocar más hojitas, ¿ya? Así que nos hizo bastante bien la conversación de esto. Ya, avanzamos. Levantó la mano Catalina, la escuchamos, Catalina. Profe, hablando de las letras, lo que me demoré yo no lo cierre todavía. ¿Ya? En la parte de los gráficos, me salían los gráficos con otra letra, entonces yo quería cambiarle, tenía que hacer como el título, cambiarle la letra, ¿cómo se llama? Los de los lados, los ejes, cambiarle la letra. Quería que todo estuviera al tiro, pero no sé cómo, no aparecía esa opción como de la esquinita donde uno selecciona todo. Por ejemplo, ahí uno lo deja, o sea, se dejaba individual porque uno lo exporta, o sea, se exportaba a otra hoja. Entonces ahí cambia. Entonces, quería, por ejemplo, el título que tuviera la misma letra de los ejes. No. Profe, creo que está silenciado, que lo veo, o soy yo. Yo igual pensaba que era yo. ¿Ah? Ahora sí, Sí, no se escucha. escuchaba nada. Ya. Pero ahora, ¿se escucha o no? Sí, ahora sí. Ya, ok. Les decía, no pueden tener el mismo tamaño, sí la misma letra, ¿ya? Pero si el tamaño de acá, en este caso de los ejes, vamos a tratar ahí de ver los ejes, ahí está. Si yo quiero cambiar la fuente, lo puedo hacer buscando aquí la opción. A mí me puedo ir a inicio y ver las fuentes también. Esta también es una Calibri, pero no puede ser 18, ni 40. Voy a cambiarlo ahí, ¿no te das cuenta? ¿Ya? Es la misma letra. Esta tiene negrita a lo mejor, ¿ya? Pero claro, abajo tiene que ser más pequeña para que puedan verse todos los datos. Entonces ahí es donde volvemos a cuestionarnos, decir, chuta, ¿será que tengo muchos datos todavía? A lo mejor no tengo que partirlo en 2, tengo que partirlo en 4. Todo eso tenemos que cuestionarnos en los gráficos, pues si esto no se ve, digamos, y van los nombres, no nos sirve mucho. Si es que nos interesa que se vea, claro. Porque si no nos interesa que se vea, a lo mejor tenemos que cambiar los nombres por número, ¿no? Del 1 al 30, ¿ya? Pero si es importante el apellido, claro, voy a tener que partir de nuevo esto y a lo mejor colocar 10 que se vean bien y luego los 10 siguientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero respondiendo a la compañera, repito, yo puedo pinchar cualquiera de estos y todos son Calibri, pero claro, los tamaños van variando. ¿Mm? Claro que lo que yo hice fue cambiarle la letra a los primeros 3, supongamos. Entonces después tuve que hacer lo mismo con todos para que todos me Sí, quedaran sí, sí. similares y tenía que Bueno, pinchar cada bueno, uno. mira, voy a intentar pincharlos todos. Mira, voy a pinchar ese. Con el control apretado, voy a intentar pinchar ese, a ver si me deja, porque esto es lo lógico. No me deja. Intento pinchar más de un texto con control, pero no es como nos pasa habitualmente. Uno no está preparado para eso. O sea, efectivamente, si tú cambiáis la letra, tendréis que cambiárselo a todos los ejes. Buen dato me da. Yo creo que debe haber alguna forma de configurar la letra previa, antes de hacer el gráfico. Lo voy a mirar, ¿eh? Y si lo puedo ver ahí, te lo cuento. O sea, de manera que, no sé, el gráfico por defecto está en Calibri,
no sé, que aparezca en, no sé, Tiny Roman o Arial, la que a uno le guste, y que todo el gráfico te quede así, para no tener que estarle cambiando. Ya, Profe, espero haber respondido. Sí, escucho. hay que, o sea, como dato, los compañeros que uno lo han hecho, ahí falta la leyenda igual, porque usted igual la pide en el PDF, en la pauta. En este caso sí, déjame ver, claro, falta la leyenda. Sí, qué bueno, pero qué bueno que se estén dando cuenta de esas cositas. Y aquí te das cuenta que la leyenda tiene un problema. Ahí tenemos un problema con la leyenda. Y esto pasa cuando no seleccionamos los encabezados. ¿Ya? O sea, cuando yo hago el gráfico y tomo ese va a ser la leyenda. ¿Sí? Si yo selecciono de aquí hacia abajo, la leyenda no la tiene. Y me va a poner lo que pasó ahí, serie 1, serie X. Por eso es tan importante seleccionar el encabezado cuando uno va a hacer el gráfico. Porque de lo contrario nos pasa lo que estamos viendo acá. ¿Cuál era? No me acuerdo cuál era. El 5 parece que era. Que la leyenda no aparece, aquí tampoco aparece, porque no es la que corresponde. ¿Sí? Ya, gracias por el dato y la observación, es lo que tenemos que ir afinando cada vez más en estos casos. En aquí. Ya. Veamos algunos chats. Y ahí Pablo decía la leyenda, muy bien. Ya, ahí Carla dice que se va a retirar un poquito antes, ningún problema. Ya, chiquillos, qué bueno, dio harto de conversar los gráficos, yo creo que va a dar siempre más. Si necesitan algún apoyo, alguna idea en los gráficos en algún momento, me cuentan, ningún problema, ¿ya? Y vamos a tratar de retomar lo que sería ahora las funciones. Yo, como les digo, uno piensa que ya todos tienen una base en funciones, pero aún así yo dije, bueno, partamos, como digo, siempre de cero, conversemos un poquito las funciones, y de ahí vamos subiendo el tono, digámoslo así, para ver cómo está este tema. Entonces, dentro de las funciones, que ustedes espero que hayan mirado, yo voy a pasar rapidito por ahí, solo recordar y destacar que fórmulas y funciones no son lo mismo, son distintos. Este es el símbolo de distinto. Creo que ya lo conversamos en algún momento, ayúdenme si no, pero creo que les dije que las funciones tienen la característica que siempre empiezan por una palabra reservada, como suma, promedio, mínimo, máximo, ¿sí? Moda. Cada vez que empiece es igual una palabra, estamos usando una función. En cambio, las fórmulas tienen operaciones matemáticas sin esa palabra reservada. Ahora, no siempre las uso en forma pura, es decir, a veces combino, uso funciones con fórmulas entre medio, que es lo habitual. Sin embargo, tengo que saber que cuando uso una función existe una sintaxis. O sea, yo tengo que colocarle los elementos de acuerdo a un orden que está establecido. Entonces, por eso es la importancia de entender que cuando uso una función, no es como yo quiera, es como está establecido. Cuando uso una fórmula, es como yo quiera, ¿ya? Siempre y cuando respete los operadores matemáticos. Me refiero, hay que poner paréntesis cuando hay operadores, ¿no es cierto?, que tienen una mayor prioridad frente a otros. Pero yo puedo configurar la fórmula que quiera. Ya. Sigo en esta idea. Ahí hay fórmulas. Como se dan cuenta, aparecen los paréntesis, porque si no aparece el paréntesis, hay otras prioridades, ¿no es cierto? A este signo de aquí es elevado, por si acaso, ¿sí? A3 elevado a B5, multiplicación, entre otras. Si hay alguna pregunta, me cuentan. Voy a pasar rapidito por aquí para que los puedan ver ustedes también, pero ustedes tienen la lámina, las pueden revisar sin ningún problema. Ahí están las funciones. Como siempre, parten por una palabra que está reservada y luego tienen adentro algunos elementos o algunos parámetros, como se conoce. De hecho, ahí se ocupa la función con un rango, ¿sí? Aquí se usa con dos constantes, 4 y 5, son los números que se van a sumar, ¿ya? Y aquí nos está mostrando diferentes usos, acá siempre con un rango de celdas, y acá con una celda y punto y coma, un número. ¿Ya? Entonces,
hay varias formas de usarla, siempre está el rango como una posible, ¿ya? Pero aquí hay que diferenciar. El rango es 2 puntos. Y cuando uso punto y coma, es como que quiero ir agregando n elementos separados por punto y coma. Ya, ojo con el punto y coma y los 2 puntos. También hay que saber que hay diferencias entre ellos. ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Diferencias entonces, ojo, entre 2 puntos que separa un rango y entre punto y coma que me va colocando elementos uno tras otro hasta los que yo quiera. Yo aquí voy a poner n elementos separados por punto y coma para sumarlos, para elevar la potencia, para promedio, puedo seguir agregando. ¿Qué más les puedo contar de las funciones? Hay que observar bastante las funciones, que hay algunos elementos que son obligatorios y otros que son opcionales. Cuando aparece entre corchetes, es algo que yo puedo dejar de hacer. Se los voy a mostrar en un ratito. Pero hay también, digamos, elementos opcionales. Bien. Ahora, dar una vueltecita por las funciones de los distintos tipos. Hay distintas categorías. Están las matemáticas. Uno puede buscar una función matemática. Las que usamos habitualmente están por acá. También, así como existen funciones para los números y las matemáticas, están las funciones lógicas, que son las que vamos a ir estudiando también. Las funciones lógicas está el sí, está el y, está el o. ¿Ya? También está dentro de las funciones lógicas. ¿Han usado funciones lógicas como esta? Me imagino, ¿no? Cuéntenme ahí. ¿El sí lo utilizan? No, díganme. ¿Ah? ¿Utilizan el sí o no? Profe, ¿Ah? ¿Matías? yo por lo menos no. Ya. Es que denme el feedback. Si lo han utilizado alguna vez, al menos una vez. Sí, Matías, sí, yo lo he utilizado, pero no es como que lo ocupe siempre. A ya. veces en alguna materia específica, pero Ya. Nosotros vamos a incrementar el uso del, nosotros vamos a tratar de practicar harto, se usa y sirve bastante para poder automatizar algunos procesos en las planillas. Lo vamos a empezar a usar y lo vamos a usar combinado con el i y con el o. También están las de texto, ahí está la que decía el compañero hace un ratito, por eso decía que vamos a empezar a intensificar estas de acá, derecha, izquierda, concatenar espacios, ¿ya? Entre otras funciones. Uno puede ir a buscar la función de texto y determinar, cuando estoy trabajando con texto, voy a ir a la de texto a ver cuáles son y ver para qué me sirve. Están las funciones de fecha, ¿sí? Que me permiten calcular un tiempo, una edad, entre otras, ¿ya? Y en general, más funciones. Hemos ocupado el aleatorio entre, vamos a ocupar el buscar v, entre otras que están por ahí. Pero recuerden, hay funciones para todo tipo de acciones que uno quiera realizar. Y ya para terminar, hay que entender de que las funciones habitualmente tienen algunos tipos de errores, ¿ya? Entonces, cuando le aparezcan estos errores, usted puede venir a mirar acá, y algunos que son casi no son errores, en realidad, cuando aparece esto, es porque la celda no alcanza a mostrar el valor. Entonces, lo que hay que hacer es correr el ancho de la celda, en este caso la columna, y se puede ver ahí el valor. Cuando ya aparecen estos de aquí, por ejemplo, que son los más comunes, esto es porque estoy dividiendo un valor por cero, y la división por cero es indeterminada, ¿no es cierto? No existe. Y así sucesivamente hay distintas referencias que uno puede ver ahí, y es el trata de ayudarle respecto a los errores. Pero estos son los elementos tratados en funciones. Y para terminar, nosotros ya hemos conversado de la referencia relativa, de la referencia absoluta, ¿ya? Y la referencia a hoja. Hemos usado distintas referencias, ¿no? Entonces, todas estas son referencias que tienen alguna variación. Esta me interesa mucho que la recuerden, porque es cuando yo quiero usar una celda como una constante, para que no se mueva cuando copio una función o un elemento. Entonces, vamos a trabajar con todo esto hoy día, vamos a empezar hoy día, lo más probable es que sigamos el martes, etc. En esta semana que viene, yo espero trabajar las funciones y llegar a las funciones lógicas. Entonces, yo tengo un práctico aquí, que lo vamos a empezar a trabajar ahora, y sobre funciones. Déjenme cargarlo. Entonces, laboratorio número 6, le vamos a llamar funciones. Lab 6, funciones. Vamos a crearlo.
y vamos a agregar los elementos. A ver. Up. Laboratorio 6, funciones. Ahí está. Ya. Ah, no le puse fecha. Ya, vamos a dejarlo ahí. Hoy día es 29, lo vamos a dejar hasta el día martes. Ah, estamos de feriado el lunes. Ya el martes, durante todo el día ahí en la clase conversaremos si es que es necesario más tiempo, pero dejémoslo para el 2. Ya, lo voy a colocar en su lugar, espérenme un poquito. Voy a dejar en los laboratorios. Ya, laboratorio entonces, laboratorio 6, funciones. Abrimos el archivo. Este es como un archivo de ejercicio, ¿eh? No hay tantas instrucciones porque lo vamos a ir trabajando en clase. Y vamos a ir mirando aquí algunas cosas que coloqué. De hecho, hace poquito lo modifiqué, me acordé que ustedes son expertos en esta parte de matemáticas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las tablas de verdad o no? Más de algún recuerdo deben tener, me imagino. Ah, se quedaron para adentro, no dijeron nada con las tablas de verdad. Ya, voy a partir por portada, fecha. Aquí tengo distintas funciones de fecha, de texto, funciones lógicas, tablas de verdad, entre otras muchas. Me conformo que hoy día avancemos con esto y los dejé trabajando en esto, miren. Hay que entender de que Excel trabaja las fechas a partir de esa fecha. Para Excel, el 1 de enero de 1900 es la fecha número 1. ¿Ya? O sea, si yo coloco una fecha antes de eso, para Excel no es una fecha, para Excel es un texto. Pero si coloco la fecha desde ahí en adelante, él la toma. Y para él es la fecha número 1. El siguiente día, para él es la fecha número 2. Y así sucesivamente. ¿Ya? Por ejemplo, para que me entiendan la idea, si yo coloco 31 de diciembre de 1900, ¿qué número será? 365. O depende. Debería ser por ahí. ¿De bisiesto? No. Sí, pues depende si es Depende si es bisiesto, ¿no? Pero debería ser por ahí. Entonces, vamos a ver. Este cuenta el 1, cuenta el último día, lo más probable es que nos dé ahí 366 días. Si cuento el día 1 y cuento el último día, él saca que hay 366 días. ¿Ya? Pero más allá de la polémica ahí, si es 65 o 66, lo que les quiero mostrar es que hay una relación. Si ustedes se dan cuenta, 10 años después del primer día, va demostrando que va sumando los valores. ¿Ya? 100 años después hay una cierta relación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ordena Excel las fechas? Si uno dice, ordene la fecha, ¿cómo lo hace? ¿Cómo sabe cuál fecha es mayor que otra? ¿Cómo lo hará? Por el numerito. O sea, internamente, Excel transforma la fecha a número y cuando ya la tiene el número, la ordena y después la vuelve a mostrar como fecha. Eso es lo que hace. Entonces, teniendo el archivo abierto, yo los voy a invitar a hacer lo siguiente. Copie todas las fechas que están aquí, cópielas por favor acá en la celda B, ahí, le van a quedar así, ¿ya? Y vamos a cambiarle el formato a la fecha, para entender que estamos mostrándolo como fecha, pero si yo le cambio el formato, marcando así, ¿no es cierto? Botón derecho, formato de celda, ahí, y le digo que en vez de mostrarme una fecha, como está configurado ahí, me muestra un número, Excel me va a mostrar esto. Pero lo que les quiero, digamos, indicar es que la fecha se puede ver como fecha
o como un número. ¿Ya? Esa es la importancia. Y esto nos va a permitir hacer operaciones con la fecha, que es a lo que queremos llegar. Entonces, Profe, dicho eso, vamos a hacer lo siguiente. profe, Vamos a consulta, colocar la como función número usted hoy se acá refiere a... arriba. Voy a saltarme una fila, ahí, me voy a colocar por ahí, y voy a colocar aquí la primera función de fecha. Voy a colocar aquí hoy. Es igual, perdón, no lo dije, lo hice, es igual, lo escribo en mayúscula para que ustedes lo vean, puede ser en minúscula. Hoy, abro y cierro. Hago el enter, y se van a dar cuenta que Excel me trae la fecha del día. O sea, mañana, cuando yo abra el Excel, cuando yo abra el Excel, ¿no es cierto? Voy a ver la fecha de mañana. Estos mensajitos son de hace un rato, me imagino, ¿cierto? Ya. Creo que me están escuchando en estos momentos. Sí, profe, pero una compañera le hizo una ¿Sí? ¿No pregunta me y no la escuchan? escuché, creo. ¿Sí? Ya. Hay un mensajito. Yo ni tampoco. Ya, ahí sí, usted no me escucha, sí, yo lo escucho, sí, lo estoy escuchando. Por lo menos los que hablaban recién. Ya, Profe, lo, es que yo le había hecho una consulta cuéntame, Carla. hace poquito, que usted se refiere a que los números en realidad son como los días, ¿o no? A fin de cuentas. Los números, claro, pueden ser una fecha en esta lógica de colocarlas todas. Pues si yo coloco todas las fechas desde el 1 de enero del 1900 hasta el día de hoy, todas tienen un numerito. De hecho, veamos cuál es el numerito que tiene esta fecha hoy día. ¿Ya? Entonces, si yo copio la fecha acá al ladito, la voy a copiar, ¿no es cierto? La voy a copiar, la voy a pegar por valor, digamos, para no tener la función acá. La voy a pegar ahí así, 1, 2, 3. Y fíjate lo que pasa, me copió el número. Yo quería la fecha, pero me dice que han pasado todos esos días desde el 1900 en adelante. Entonces, a veces me pasan esas confusiones, yo la pego y pero ¿cómo me pego este número? Y en realidad, me debo cambiar el formato, ¿no? Van a pasar muchas veces esas cosas. Pero les repito, si yo coloco todas las fechas, desde el 1900 hasta el 29 del 10 del 2021, van a ser 44.498 días que han transcurrido desde esa fecha. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Entonces, yo el numerito ese le puedo cambiar el formato, le digo, deme formato fecha. Como esto está en fecha, si le copio el formato y se lo pongo encima, me va a dar formato fecha. ¿Sí? Si yo lo quiero como número, bueno, ya si ya tengo número acá, es más rápido que ir, formato, cambiar número. Yo puedo tomar un número y decir, no, en realidad quiero este formato, copiarle ese formato a la fecha. Me lo muestra como número ahora. O sea, esa es la gracia, cuando ustedes ya tienen aquí formateado algo, ustedes pueden usar el copiar formato. Ahora, si alguien no quiere usar el copiar formato, tiene que hacer el camino largo. Botón derecho, formato de celda, ¿sí? Buscar el número, decir, no, fecha. Y ahí es lo mismo. Entonces, entendiendo que todas las fechas tienen un numerito y que las fechas se ordenan según ese numerito, que para nosotros, por supuesto, no va a ser tan importante en algún momento, yo lo puedo ocultar. No me puedo complicar con eso, si lo que necesito son las fechas. Pero repito, es bueno que sepan que detrás de esto existe un número. Entonces, conociendo eso, para terminar hoy día, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Les vamos a calcular el kilometraje a cada uno de ustedes, ¿ya? Me explico. Vamos a calcular cuántos días de vida tienen. Y de esa manera vamos a calcular también los años. ¿Cómo calculo la edad de una persona? Técnicamente, sería al día de hoy, le tengo que restar la fecha en que nacieron, para saber cuánto fue el tiempo que ha pasado. Entonces, entendiendo que esta es la fecha de hoy, ¿no es cierto? Que ustedes la colocaron aquí, así colocaron hoy. Quedó la fecha ahí. Hay varias fechas acá.
Yo los invito a colocar acá su fecha de nacimiento. Vamos saltando una fila para que entendamos ahí que vamos a hacer el tema de calcular la edad. Entonces, bueno, voy a colocar la mía por acá, ustedes colocan la suya, ¿no es cierto? Yo ya tengo más kilometraje que ustedes en el cuerpo, ¿no es cierto? Tengo varios kilómetros más. Coloco mi fecha, ustedes colocan la suya. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí al ladito. Vamos a decir así. Bueno, lo puedo hacer de varias formas, pero lo voy a hacer así. Es igual a hoy, abro y cierro, menos mi fecha de nacimiento. Entonces voy a pinchar acá al ladito. ¿Ya? Los invito a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y les va a dar una fecha. Posiblemente. Casi siempre pasa eso. Se confunden, porque como está trabajando con fecha, hace la diferencia y me da una fecha. Pero en realidad yo quiero ver el número que está detrás de esa diferencia. Entonces yo ya que tengo números acá, le voy a dar formato de número, marco, número. Y ahí están los días entre hoy y mi fecha de nacimiento. Me imagino que el número de ustedes es más bajo, me alegro, porque aquí es cuando yo me empiezo a deprimir, ¿ya? Y digo, han pasado 16.490 días, y he hecho X cosas y me quedan hartas por hacer. Menos mal que me quedan hartas por hacer. Pero uno se empieza a decir, oh, sí, han pasado días, ¿no? Repito la función, ahí está. Hoy, menos mi fecha de nacimiento, y aquí le aparece una fecha, le cambia el formato, le pone que sea número y le va a dar los días que han transcurrido entre su fecha de nacimiento y hoy. ¿Sí? ¿Cómo le fue? ¿Se pudo o no? ¿Se pudo hacer? Sí, se pudo. Ya, qué bueno. ¿No se deprimieron? No, ustedes no. No, no tanto. Hay que deprimirse todavía. Ya, pero fíjense que nosotros no acostumbramos a decir nuestra edad en días. ¿No? ¿Cuántos días tenía? Ah, yo tengo 16.490 días. Acostumbramos a decirle en años. Entonces, ¿qué hacemos para expresar esto en años? ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo o por 365. Correcto, ¿cierto? Entonces, para que nos vaya guiando, lo puedo hacer todo en la misma celda, pero lo voy a colocar ahí al ladito. Le voy a decir, es igual a este dividido por 365. Y ahí sí va a llegar la realidad y nos va a decir cuántos años tenemos. Me da con decimales, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo los puedo dejar ahí, o aquí le puedo quitar los decimales, no los quiero ver por el momento, los voy ocultando. Están ahí, ¿eh? No se han ido, pero me muestra la edad. A algunos les va a mostrar más o menos, dependiendo de qué tan cerca de su cumpleaños estén, ¿no es cierto? Les puede mostrar, les puede aproximar o no, pero ahí estamos. Ya, en esta parte nos vamos a quedar hoy día con la fecha. Hay varias funciones más de fechas que vamos a hacer. Ya, las vamos a hacer la próxima sesión, guiados por mí. ¿Ya? Pero los invito a tratar de hacer esto. ¿Ya? Hacer esto. Tengo en su hora autónoma, que viene ahora, tengo acá lunes, martes, miércoles, los días de la semana. Necesito que aquí los coloquen en mayúscula, que aquí los coloquen en minúscula, que aquí me entreguen los dos caracteres de la izquierda, que aquí me entreguen los dos caracteres de la derecha, y que aquí me entreguen los dos caracteres del centro de la palabra después de los dos primeros. Lo voy a hacer así. Esta es la que puede confundir más. Lo voy a hacer así. Es igual, extrae, abre paréntesis, la celda sería esta. Voy a poner un ejemplo nuevo. Perdón, verdad que estoy en texto. Esta es la B4, punto y coma 2, punto y coma 2. Voy a colocar aquí arribita para que la miren. ¿Ya? Mírenla ahí, cómo sería la función extrae. ¿Ya? Se las voy a colocar por el chat por si acaso. Necesito que exploren
cómo se hace lo de la derecha, cómo se hace lo de la izquierda, cómo se hace esto, y esta tablita la tengan lista para el próximo día martes. ¿Ya? Eso es lo que necesito en esta hora autónoma. Si alguien necesita algún apoyo, alguna pregunta, me cuentan y nos vemos en la oficina virtual. El chat, se lo dejo por acá la función extrae para que la revisen. Les repito, la práctica hoy día tiene la finalidad de recordar un poco las funciones, tener la base de las que se usan habitualmente, y de ahí para adelante, después de este práctico, las vamos a usar como si fueran las más habituales que tenemos en el día a día. Ya, le agradezco, avanzamos unos 20 minutitos de la hora que teníamos ahí pendiente. Ahí les cuento si el martes recuperamos. Lo más probable es que voy a intentar de que lo recuperemos el siguiente viernes, ya que recuperamos los 20 horas, pero el martes voy a tener más horas autónomas, ¿ya? Ya, estimados, agradecerles, desearles que tengan un buen día viernes y cualquier cosita me encuentran en la oficina virtual. Nos vemos el día martes. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, Cuídate. chao, gracias.